El jueves 17 se inicia la huelga nacional de hambre que va a ser asumida por dirigentes nacionales y regionales del SUTEP. Está en nuestros estudios Lucio Castro, secretario general del SUTEP. Lucio, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Y en especial a los maestros y auxiliares de educación del país. Lucio, te hemos invitado porque nos ha sorprendido el anuncio de una huelga de hambre que han decidido iniciar ustedes el día jueves 17. ¿Por qué no nos explicas de qué se trata? El jueves 17 se inicia la huelga nacional de hambre que va a ser asumida por dirigentes nacionales y regionales del SUTEP y que tiene como origen la desatención de parte del gobierno, el incumplimiento de compromisos electorales, puesto que nuestra plataforma, que hoy la enarbolamos, ha sido conocida por ellos y desatendida por el gobierno. Y la incomodidad y malestar en el magisterio es que un maestro es presidente gracias al apoyo de los maestros y del SUTEP por acuerdo nacional, y resulta que ha dado la espalda, ha traicionado a los maestros, a los compromisos electorales para con los trabajadores y con el país. Y no decir menos del ministro de Educación, que ha faltado el respeto a los maestros, al magisterio, señalando que se trata de una huelguita. El responsable de esta huelga de hambre es el ministro de Educación, que se ha caracterizado por su ineptitud, por no solucionar los grandes problemas del sector y por solo demostrar que ha subordinado los intereses de la educación y del ministerio al sindicato del gobierno. Y que se ha caracterizado, discúlpame, por ser un felpudini del presidente a efecto de mantenerse en el cargo. ¿Cuál es la plataforma de lucha, Nicolás? Un tema estratégico para nosotros. 6% del PBI. No lo exige el SUTEP. Es un mandato constitucional. Y por eso el llamamiento al Congreso de la República, que tiene la facultad constitucional de aprobar el presupuesto el próximo año. El presidente nuestro, que es maestro, lejos de incrementar el presupuesto para educación en relación a este año 2022, que se ha destinado el 4,2, el próximo año está planteando el 4,1 del PBI. El presidente, que es maestro, lejos de atender una problemática de los auxiliares de educación, que tienen 1.280 nuevos soles y con los descuentos a los que acuden al sistema financiero llegan con 300, 400 soles a casa, en este proyecto de presupuesto que el Ejecutivo ha presentado al Congreso, no considera un aumento de un solo sol para ellos. Los cesantes y jubilados, siempre decimos, insensibilidad, ausencia y solidaridad para estos maestros que han dedicado vida a la educación y hoy están prácticamente pateados en el trasero, discúlpame la expresión. Los maestros contratados. El año pasado se suspendió la prueba y tú lo denunciaste por corrupción del mismo Ministerio de Educación, por filtración y venta de la prueba en la cual están involucrados congresistas del bloque magisterial. El Ministerio Público a la fecha no ha sacado el dictamen que corresponda. ¿Nosotros qué queremos? Nombramiento de las 87.000 plazas. 47.000 que ha llegado gracias al Congreso y exigencia del sindicato. Conversión de plazas eventuales en orgánicas. Queremos que ese proceso sea transparente, sin clientelismo político, con presencia del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, a efecto que no ocurra lo del año pasado y los maestros, que son cerca de 300.000 que esperan el vínculo laboral con el Estado estable, no sean afectados un año más. Ahora, lo que sorprende es lo que tú has señalado, Lucio, que este es decir, el presidente de la República es un maestro, y es que ya no solamente es un maestro, sino que se hizo lo que es hoy gracias a una huelga magisterial que reclamaba las mismas cosas básicamente que ustedes están planteando ahora, ¿no? Yo recuerdo, Nicolás, de una entrevista que tuvimos contigo luego del 2017 y dijimos, se ha enarbolado una plataforma de la cual no se ha conseguido nada. 5 años después nos ratificamos en que no se consiguió nada, pero sí consiguió posicionar la imagen del presidente y luego hoy tenerlo como presidente de la República. Han pasado 5 años, tiene ya un año de gestión y ningún compromiso electoral para con la educación, no digo con el país, ahora, lo ha cumplido. Ustedes, Lucio, dicen que van a una huelga de hambre para no ir a una huelga magisterial que causaría un serio perjuicio a los estudiantes que ya han sufrido bastante con la pandemia. Eso entiendo que es la razón de por qué recurrir a la huelga de hambre. La consideración nuestra tiene en principio a nuestros alumnos, a los padres de familia, que siempre han sido nuestros aliados estratégicos. Y sería irresponsable iniciar una huelga nacional con suspensión de actividades académicas, perjudicando directamente al alumno cuando sabemos perfectamente que después de 2 años de pandemia
ha habido retroceso en el aprendizaje. Ha habido, a pesar de haber quedado desnudados los problemas, desatención. ¿Cómo estamos en herramientas tecnológicas? ¿Cómo estamos en infraestructura? ¿Cómo estamos en conectividad? ¿Cómo estamos en capacitaciones? ¿Cómo estamos en el tema de acceso, equidad, alimentación en educación? Esos grandes problemas no han sido resueltos por este gobierno, menos por este ministro prepotente, faltoso al magisterio, que ha demostrado, repito, incapacidad. Estos temas han sido generados por la desatención e incumplimiento y compromiso del gobierno. Y hacemos el llamamiento al Congreso de la República, que hoy tiene la facultad de aprobar ese presupuesto, que está de espaldas a la educación, enmendar la plana del Ejecutivo y atender justas reivindicaciones. Mira, la negociación colectiva, que es un derecho constitucional, fue impuesto por el SUTEP en base a ser el sindicato mayoritario. ¿Qué hemos obtenido? Uno de los 24 puntos, 950 soles de bono extraordinario. ¿Qué plantea el gobierno? Que el próximo año sea entregado. Y en el proyecto de presupuesto dice, para el resto de la administración pública, este bono va a ser en diciembre. Lejos de apoyar, lejos de paliar la economía del magisterio y de los trabajadores que está afectada por el alza del costo de vida, la elevación constante de los productos de primera necesidad, lo está planteando para el próximo año. Al Congreso le decimos ahora, este tema del 6%, este tema de aumento de auxiliares, este tema del bono extraordinario que debe ser, no el próximo año, entregado en diciembre, este tema de los cesantes y jubilados lo priorice. Y al Ministerio de Educación le exigimos, estimado Nicolás, que cumpla con su responsabilidad, que tenga como centro de atención no el convertir al Ministerio de Educación en un local del sindicato del gobierno y poner la agenda del sindicato del gobierno que no tiene nada que ver con la educación, que ponga en actividad, por ejemplo, si quiere atender a los maestros y dice que siempre recoge el clamor, que emita ya el reglamento del tema del 30% por preparación de clases, que asegure el reglamento de la ley que dice que en cada institución educativa debe haber profesionales de la salud. Mira los suicidios que ocurren, mira el bullying que se presenta, los maestros que están también agraviados por el tema de la pandemia, los alumnos, los padres de familia, el soporte emocional sería fundamental. ¿Pero es preocupación del gobierno? Absolutamente. Por eso nosotros, parte de la plataforma es que exigimos la renuncia del inepto e incapaz Rosendo Cerda en el Ministerio de Educación. Y esperamos y hacemos el llamamiento a la opinión pública, al Congreso de la República, a los maestros y auxiliares, a que se solidaricen, apoyen, acompañen esta huelga de hambre. Hemos tomado esta decisión que no es sencilla y que no es irracional. La hemos tomado porque consideramos que arriesgando la integridad, la salud de los dirigentes y demostrando que estamos defendiendo los intereses de los trabajadores, que exigimos atención justa para nuestras reivindicaciones, la presencia, la colaboración, el apoyo, el acompañamiento de los maestros y auxiliares de la opinión pública en nuestro local sindical y en el país. Porque los dirigentes regionales del país igualmente van a estar en alerta, movilización, expresando la solidaridad que debe ser en términos nacionales e internacionales. Pero antes de ir a la pausa, porque hay otros temas que quisiera tratar, te voy a robar más de tu tiempo, Lucio, si me lo permites, pero antes de ir a la pausa, quisiera saber, ¿ustedes no tienen ningún canal de diálogo con el actual ministro de Educación y con el gobierno? Increíblemente, Nicolás, somos el sindicato, no te digo mayoritario, absolutamente mayoritario. Este 30 de noviembre vamos a acudir ya con más de 300.000 firmas al Ministerio de Educación con nuestros afiliados del país. Y siendo sindicato mayoritario y diciendo la ley que los problemas de los trabajadores deben ser tratados con el sindicato mayoritario, el ministro de Educación agenda reuniones básicamente con el sindicato patronal, con el sindicato del gobierno, que lamentablemente para ellos ha recibido el repudio del magisterio. No tienen más de 3.000 afiliados. Tienen todo el apoyo logístico, todo el respaldo del gobierno, tienen las puertas abiertas del Palacio de Gobierno, son los dueños ahora del Ministerio de Educación porque han copado todas las áreas principales del Ministerio. Y la explicación a esta desatención, a esta continuación de la crisis en educación, es que están los más ineptos e incapaces en las responsabilidades principales del Ministerio de Educación. No, porque tú puedes tener diferencias políticas de manejo gremial, pero la realidad es la realidad. O sea, si quieres enfrentar los problemas de los maestros, tienes que sentarse con el SUTEP, ¿no? O sea, ¿cómo hace para...? Con el SUTEP y con que en el ministerio estén las personas más idóneas, al margen de la posición que tengan. Vamos a ir a la pausa. Correcto. Vamos a la pausa y regresamos con Lucio Castro para hablar de esto que tú mismo has tocado, de lo que está pasando en los colegios, del bullying, de la situación en la infraestructura, Lucio. O sea, 120.000 millones de soles de déficit de infraestructura educativa. ¿Y cuánto estamos invirtiendo al año? ¿Cuánto está asignándose este año
al presupuesto para resolver el déficit de infraestructura, creo que 3.500, Yes. 3.800 millones de soles. O sea, vamos a necesitar ¿cuánto? 25 años, 20 décadas años. para no sé. poder solucionar este tema sustantivo. Vamos a la pausa y regresamos con Lucio Castro, que como ustedes han escuchado, ha anunciado que desde este jueves los maestros inician, los dirigentes de los maestros del SUTEP inician una huelga de hambre a nivel nacional. Volvemos con él. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Está en nuestros estudios Lucio Castro, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú, SUTEP, que ha hecho un anuncio dramático esta mañana. A partir del jueves se va a iniciar una huelga de hambre de los dirigentes de los maestros por sus reivindicaciones. No va a haber una huelga magisterial para no perjudicar a los alumnos y a los padres de familia, pero esto supone una situación muy crítica, algo que no pasaba hacía muchísimo tiempo, es decir, que haya huelgas de hambre, que encima esta sea de los dirigentes magisteriales. Ahora, a mí me llamó la atención en el corte comercial, Lucio, a ti te han sancionado por abandono al cargo pese a que eres dirigente sindical, o sea que supuestamente tú tienes una licencia sindical. Es un hecho público, Nicolás, que nosotros ejercemos un derecho de los trabajadores que es la licencia sindical. Sin embargo, el gobierno, ministro de Educación, recibiendo órdenes del mismo Palacio de Gobierno, han presionado a la autoridad administrativa del OGEL 4, donde pertenezco, y nos han abierto proceso a 3 dirigentes por abandono de cargo. Y hay la factibilidad de que seamos sancionados, incluso de ser destituidos, porque la lógica es con todo. El mismo congresista del bloque magisterial, Tello, llama al OGEL 4, llama al director del colegio diciendo ¿cuándo sancionan? ¿Cuándo termina ese proceso? Y acá denunciamos. Pero ustedes son un sindicato inscrito legalmente, que tiene dirigentes acreditados y que por lo tanto tienen derechos. Hemos cumplido con todos los requisitos, con todos los procedimientos, y hemos encontrado que desde el Ministerio de Educación, sobre todo en la Dirección Técnico-Normativa, está una persona que está muy ligada a Mericoila y que ha demostrado incapacidad en la gestión, el señor Pino Vargas, que ha emitido resoluciones sin eficacia anticipada, desconociendo nuestros derechos y prácticamente involucrándonos y presionando para que seamos sancionados. Esto lo denunciamos como parte de ese proceso de acoso, hostigamiento, persecución a aquellos dirigentes y a aquella organización que ha asumido una voz contestataria y en defensa de los trabajadores de la educación. El fin de semana, Nicolás, ha sido agredido brutalmente y hoy está rumbo a Piura y luego a Lima para ser atendido y operado, porque ha sido atacado por 3 personas que cuando lo han estado golpeando le han dicho no choques, no golpees, no cuestiones. El compañero Cifredo, dirigente regional de Tumbes. Hace poco denunciamos el maltrato al compañero Pedro Torres de Puno. Y hoy también aprovecho este medio para denunciar el acoso de la cual es sujeta nuestra compañera dirigente regional, Roxana Reynoso, que por denunciar al señor Pino Vargas por tráfico de influencias, porque ha ido a Tacna a defender lo indefendible, está siendo acosada, le envían flores, le llaman de manera constante para amenazarla. Ese acoso no puede continuar. El SUTEP, como tú dices, es una organización histórica, no nos van a doblegar. Tenemos 50 años de lucha, de vigencia, y hoy estamos enarbolando y encabezando una huelga de hambre nacional en defensa de los trabajadores, en defensa de la educación, y diciéndole a este maestro presidente que no ha respondido a las expectativas de los trabajadores, que ha traicionado a los maestros, ha traicionado a los trabajadores. Y le decimos al Congreso de la República, atiende esta problemática. Está en tus manos encaminar la solución. 6% del PBI, porque esto significa, Nicolás, infraestructura, claro, equidad, calidad, alimentación, capacitación, hemos hecho una transmisión. ¿De dónde fue, Tania? De Pangoa, me parece. En Pangoa, ¿no? La gente, los chicos en la calle, estudiando en la plaza, en el parque. ¿Por qué? Porque su infraestructura colapsó y esto se sabe hace años. Son proyectos que tienen 8 o 10 años. Ya se sabía lo que había que hacer y no se hace, hasta que llega un punto en que por las lluvias y los vientos y todo lo que ha habido, simplemente ya no se puede usar la infraestructura. Los chicos se quedaron sin colegio, tienen que ir al parque a seguir sus clases. Ya es el colmo, ¿no? Esa situación se repite en el país, fundamentalmente en zonas fronterizas y en zonas rurales. El 79% de la infraestructura de zonas rurales está en situación crítica. Y el mismo ministro
ha dicho que son 111.000 millones de déficit en infraestructura. Muy bien, esta es la preocupación. Yo como gobierno, yo como maestro destino un presupuesto importante para este sector, no más de 3.500 millones. ¿Qué significa? Que tu mirada no es de prioridad por la educación. Estás traicionando a los maestros, a la educación, a sus compromisos. Y repito, esta huelga se origina fundamentalmente por la dejadez, desidia, negligencia y desatención del ministro de Educación y del presidente de la República. Claro, me han aclarado hace un rato de que en realidad el tamaño del déficit y en comparación con la inversión que se hace en infraestructura cada año, yo dije necesitaríamos 10, 20, no, necesitamos 35 años, me dicen, me han hecho los cálculos, 35 años, o sea, para que 35 años invirtiendo el nivel que estamos invirtiendo hoy para estar como deberíamos estar hoy, porque las necesidades van a crecer, como han crecido ahora a raíz de la pandemia, o sea, la cantidad de estudiantes que han pasado del sector privado a la escuela pública, ¿no? Mira, ese proyecto de presupuesto que ha presentado el Ejecutivo al Congreso es la mejor demostración, su revisión va a generar ello, de que la mirada de prioridad por la educación no está en este gobierno, que los compromisos electorales no piensan cumplirse. Tú describes un tema, ha habido una migración de la escuela privada a la pública, cerca de 500.000 de alumnos. ¿Y qué dice el proyecto de presupuesto? No se deben crear plazas, está prohibido terminantemente. ¿Qué significa eso? Están pensando en el hacinamiento, están pensando en que los alumnos no tengan maestros, porque no hay plazas generadas, porque no hay presupuesto idóneo para educación. Y al Congreso de la República le decimos nosotros que es la oportunidad para reivindicarse. La educación es un tema que no solo preocupa al SUTEP, preocupa a la población, es un problema del país. Y por tanto ese presupuesto debe ser el que dicta la Constitución, no el que señale el SUTEP. 6% del PBI y no el 4,1% que el gobierno está destinando, Nicolás. Ahora, Lucio, ha habido una controversia todos estos años con respecto, o sea, está claro que tenemos un problema dramático de infraestructura, que además debería ir asociado a todo el tema tecnológico, ¿no es cierto? Que los colegios deberían ser el espacio y tener todos los recursos tecnológicos al alcance de alumnos y profesores. Pero también tú has hablado del tema de asociar el colegio a temas como, por ejemplo, la alimentación y la salud pública, que el colegio debería ser el espacio donde, ¿no es cierto?, se vigila la calidad de la educación, se le da alimentación adecuada, se compensa los déficits que traen de la casa y por el otro lado se vigila la salud, ahí se hacen las campañas de vacunación, la prevención, la revisión de la visión, de la dentadura, donde se detectan posibles enfermedades, etcétera, etcétera. Pero hay un problema de fondo que es la calidad de la educación, y la calidad de la educación, que es en lo que deberíamos estar, el contenido de la educación tiene que ver con la calidad de los maestros. Y eso supone, y eso plantea el tema de la evaluación. Ahora que has hablado de Tacna, me he acordado, porque en Tacna entiendo que hubo una discusión sobre el tema de la evaluación, ¿no? La evaluación en el SUTEP la consideramos como un deber moral y profesional. Y de manera expresa y abierta lo hemos hecho. El sindicato del gobierno propone evaluación 0. Y ahí hay una principal diferencia, yo digo, cualitativa con ellos. Y cuando hablamos de calidad de la educación, Nicolás, nosotros consideramos que esto es producto de una atención integral a la educación. Si yo quiero calidad, tengo que asegurar infraestructura, que este gobierno no lo hace. Tengo que asegurar herramientas tecnológicas, que este gobierno no lo hace. Tengo que asegurar alimentación, tengo que asegurar conectividad, tengo que asegurar capacitaciones, tengo que asegurar atenciones dignas a los trabajadores, auxiliar educación. Te hemos descrito una situación insostenible que ellos tienen. Los docentes peor pagados de Latinoamérica. ¿Te recuerdas que el presidente, cuando era candidato, decía, es una forma neoliberal, un tratamiento neoliberal a los trabajadores pagarle por tramos? Él está pagando por tramos y quiere y está programando para el próximo año desarrollar el aumento que el SUTEP ha exigido y también hacerlo por tramos. Entonces, él sigue aplicando el modelo neoliberal. Es un continuista de ese modelo que le ha hecho mucho daño a la educación y al país. Y nosotros por eso decimos que es un traidor. Ahora, para terminar, Lucio, he visto que ustedes han suscrito o han apoyado la iniciativa o son parte de lo que se ha denominado la coalición ciudadana, ¿no es cierto? Cierto. Es decir, que acabamos justo de hablar con Iván La Negra, ¿no? Que están proponiendo que lo que debe haber en el Perú no es solo un adelanto de elecciones, es decir, que se vayan todos, sino que esto tiene que estar precedido de una reforma política que nos garantice que no se repita la historia. Mira, nosotros junto con 216 organizaciones formamos parte de la coalición ciudadana,
porque consideramos que escuchábamos y participábamos ayer, debemos ser parte de la solución y no del problema. Y en el Perú hay temas y hay una situación de problemas estructurales que deben ser abordados. Y consideramos que las 7 reformas constitucionales que plantea la coalición son la mejor forma de abordar estos problemas estructurales y generar los cambios que el país necesita. Este tema de la elección con 2 organizaciones que prácticamente no representan al pueblo, pero que al final terminan disputando la presidencia. Este tema de los congresistas, la elección en, llámese por ejemplo, Tribunal Constitucional, el tratamiento a la educación intercultural bilingüe o a los pueblos originarios, etcétera, merecen atención. Y por eso la coalición está planteando este recojo de votos, esta presentación de firmas a efecto de que el Congreso lo trate. Ojalá el Congreso lo aborde. Claro, pero incluso ni siquiera deberías necesitar recoger el número de firmas que se necesita, creo que son 70 y tantas mil, ¿no? Es decir, si hay un grupo de congresistas que asume como suya esta iniciativa, podría proponer en el Congreso y antes de que acabe este año, someter a una primera votación estas reformas constitucionales. Ese proyecto de ley que tiene las 7 propuestas de reforma va a ser planteado al Congreso. Y es la oportunidad para que ocurra lo que tú señalas. Y ahí veremos quiénes están del lado de los trabajadores y el pueblo y los verdaderos cambios en el país y quiénes no. Lo cierto es que observamos que la corrupción ha secuestrado la política. Y tenemos que recuperar la política como ciencia, arte para gobernar y para solucionar los problemas de la población. En eso se inscribe el SUTEP. En la necesidad de cambios estructurales del país se inscribe el SUTEP. En solucionar los problemas de la educación y ser parte de la solución de los problemas del país, se inscribe el SUTEP. Y en la defensa de los derechos de los trabajadores, de manera decidida, se inscribe el SUTEP. Un tema final, ahora sí. ¿En qué está lo de la derrama magisterial? Tenemos un ministro de Educación que, lejos de centrarse en los problemas principales de la educación, está centrado en la agenda que le ha impuesto el sindicato del gobierno, derrama magisterial. Lo cierto es que, Nicolás, estamos ante la emisión de un decreto supremo 09 que lo firmó Castillo y lo firmó el ministro de Educación, que es absolutamente inconstitucional. No lo digo yo. Escuchamos en una oportunidad a la congresista Gladys Echaíz, quien de manera muy didáctica señaló que aquí lo que se está violentando es el artículo 51 de la Constitución, que desarrolla pues el ordenamiento jurídico y la primacía de las normas. Nunca un decreto supremo puede contravenir o quitarle su naturaleza a una ley. Y eso es lo que está sucediendo con el decreto supremo. Pero al margen de ello, lo cierto es que aquí hay un objetivo de larga data. Y aquí está un ministro que impulsa e implementa los objetivos de Movadef, que ha sido siempre liquidar y destruir la derrama magisterial, liquidar y destruir al SUTEP. Con el SUTEP no pudo. Y ahora con la derrama hace uso y abuso de la normatividad para querer destruirla. Seguramente hay situaciones que corregir, tratamientos que desarrollar, pero es una situación que le corresponde a los asociados, a los afiliados. Yo escuchaba a los representantes del bloque magisterial, por ejemplo, a este señor, su hijo está trabajando en Arequipa, Alex Paredes, que decía, me obligan compulsivamente a incorporarme a la derrama magisterial. Falso, de toda falsedad. La afiliación es voluntaria. Ese señor miente cuando firma eso en el Congreso. Y los congresistas, varios de ellos, que desconocen la realidad, creen que eso es cierto, ¿no? Y hay un conjunto de falsedades, mitos que han creado estos señores por largo tiempo, que han convencido a algunos maestros, ¿no? Y nosotros en el SUTEP, y convencidos decimos en el magisterio mayoritario, valoramos nuestra entidad previsional, consideramos que debe seguir fortaleciéndose, debe seguir apoyando a los maestros del Perú y debe saber enfrentar estas arremetidas y avasallamientos que vienen desde Sendero Luminoso, Movadef y sus organismos generados y que ahora ha sido asumido por el ministro de Educación y por los integrantes del bloque magisterial, que nosotros sabemos quiénes son. Lucio, tenemos que terminar por hoy. Vamos a estar seguramente en contacto a raíz de la huelga de hambre del día jueves. Muchas gracias por estar acá. Permíteme hacer un llamamiento a los maestros, a los auxiliares, a la opinión pública, a nuestros estimados padres de familia, a la manifestación de su solidaridad y acompañamiento para con esta justa medida que los trabajadores de la educación desarrollamos en defensa de la educación y por el aseguramiento de mejores condiciones laborales, económicas y de vida de los trabajadores. Congreso de la República tiene la respuesta.
Muchas Gracias, gracias. doctor. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, ha estado con nosotros.